Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. También bienvenidos a los oyentes en formato podcast, en plataforma iVoox y en plataforma Spotify, que es donde cuelgo los vídeos que comparto tanto en plataformas visuales como en los podcasts, ya que hoy venimos con un vídeo de lecturas recomendadas. Venimos con este libro, El Gran Salto, Gervasio de Fer. Un libro que, he tenido dudas si recomendarlo o no, porque viene envuelto un poco en polémica, pero bueno, es un libro que a mí me regalaron en Navidades, lo he leído, la verdad es que de manera bastante rápida, porque, bueno, toda la narración está contada como de manera muy fácil, muy factible de leer, y bueno, pues es deporte con unas narraciones de vida pues, muy llamativas, de mucho impacto, y bueno, pues he decidido recomendarlo y hablar un poco de la polémica también que persigue a este libro y bueno, a su protagonista, Gervasio de Fer. Vamos a hablar de El Gran Salto de Gervasio de Fer, escrito junto a Ruier Pascual. Vamos a por ello. Bueno, como os decía, vamos a hablar de esta lectura recomendada. Gervasio de Fer, El Gran Salto. Bueno, Gervasio yo creo que conocido por mucha gente en el mundo del deporte. Primer medallista olímpico en gimnasia. Consiguió su primera medalla en Sydney 2000, un oro en salto. Volvió a cosechar el mismo éxito en Atenas 2004, que volvió a conseguir el oro, volvió a repetirlo. Y luego ya en 2008, en Pekín, consiguió la medalla de plata en suelo, que era un poco su especialidad, ¿no? Bueno, una trayectoria espectacular en cuanto al ámbito deportivo. Y bueno, pues en el libro nos cuenta su historia, ¿no? Como desde pequeño, Gervasio de Fer, nacido en 1980 en Cataluña, en Premià de Dalt, de padres inmigrantes argentinos. Bueno, pues cuenta un poco toda su historia, ¿no? Desde esas vivencias personales iniciales de cómo se empieza en el mundo de la gimnasia, pues un niño muy inquieto, bueno, pues que está todo el rato saltando de un lado para otro, y de repente le ve una gimnasta que le dice a su madre: oye, tráeme a este niño al gimnasio. Esa gimnasta le forma, de ahí le dice: mira, yo no puedo más, y le recomienda ir a un gimnasio de Barcelona, donde se entrenan gimnastas preparación, y allí, bueno, pues de allí ya va dando el salto al CAR, y de ahí, bueno, pues toda la trayectoria ya profesional hasta llegar, bueno, luego al CAR de Madrid, a la Blume, y ya, bueno, pues a los éxitos tanto a nivel de Juegos Olímpicos como mundiales y europeos. Pero sí que, bueno, pues al final es muy reconocido Gervasio de Fer por ser el primer gimnasta español en conseguir una medalla en la disciplina de gimnasia. Bueno, ¿por qué decía que este libro está rodeado de polémica? Porque justo este libro pasó a ser un proyecto de una serie, El Gran Salto, que yo no la he visto, grabado por A3 Media y Diagonal Televisión. Yo no lo he visto, pero bueno, cuando se iba a estrenar, perdón, la serie, salta una noticia de que hay una persona que convivió con Gervasio de Fer, una chica que coincidió con Gervasio de Fer en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, donde van los deportistas a prepararse especialmente para los Juegos Olímpicos, y le acusaba de haberle agredido siendo menor de edad. Esa denuncia no ha podido seguir adelante por haber prescrito los hechos. Gervasio de Fer niega a través de su abogado totalmente esa acusación. Hace unos días vuelve a salir un escrito en el cual esta persona, que en principio está en anonimato y sale con la inicial de un nombre que es L, bueno, pues vuelve a exponer que se siente totalmente decepcionada porque una persona como Gervasio de Fer termina siendo pues una persona que se le pone como ejemplo de superación, después de la denuncia que ella hace de los delitos de violación, maltratos físicos y psicológicos, ¿no?
Es una situación muy, muy compleja, en la cual, pues bueno, lo digo, ¿no? Al final, claro, no ha habido un juicio, no está demostrado, por otro lado Gervasio Fer lo niega, y tenemos, bueno, pues la historia que cuenta Gervasio Fer en el libro, donde, bueno, pues cuenta una historia que venimos un poco, vengo un poco viendo en los últimos tiempos, que se va repitiendo en los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Los que me seguís en redes sociales os contaré también que estoy leyendo otro libro que es de Virginia Berasategui, que fue una atleta que se dedicó a triatlón con muy buenos éxitos, también un deporte minoritario como el de Gervasio Fer, y también una situación, no tiene nada que ver con el tema de la denuncia, pero sí otro ejemplo de deportista empezando desde muy muy joven como Gervasio Fer, y además ya os recomendaré la lectura de Virginia Berasategui, pero otro ejemplo de persona desde muy joven con una alta exigencia en un deporte minoritario que te exige muchísimas horas de entrenamiento, consiguiendo grandes éxitos, pero no son suficientes, y ese tocar el cielo para luego caer a los infiernos. En el caso de Gervasio Fer, bueno, aparecen pues el alcohol principalmente como acompañante en el camino, drogas, pérdida de rumbo, no saber hacia dónde ir, gran vacío. Bueno, con todo eso, al final, Gervasio Fer nos va contando cómo es pues esa historia, ¿no? de un niño joven que empieza, de un niño que empieza a ir a un gimnasio y termina entrando en el alto rendimiento deportivo, y cómo ese trayecto del alto rendimiento deportivo, además en ciclos de 4 años, el efecto que tienen, y cómo después también, una vez terminado el deporte, donde te deja todo eso, ¿no? Donde terminas. Bueno, Gervasio Fer termina en un centro de desintoxicación donde, bueno, también hay claroscuros en el cual él habla cosas buenas pero cosas malas del centro de desintoxicación. Bueno, se considera un enfermo ya para toda la vida, porque al final tiene que controlar mucho lo que consume en ese sentido de alcohol principalmente, aparte de otras sustancias consumido, accidentes gravísimos donde casi pierde la vida varias veces. Bueno, vemos un poco esto de lo que solemos hablar del deporte de alto rendimiento, ¿no? Veíamos hace poco también la entrevista a Ricky Rubio, en la que hablaba también un poco del tema de la autoexigencia, el no parar, el siempre querer más, el empezar desde muy joven, también Ricky Rubio con 14 años. Entonces, bueno, pues vamos viendo cómo poco a poco ahora he empezado a leer el libro de Iniesta, también cuenta un poco esa historia de que con 12 años deja su pueblo y termina yendo a Barcelona. Es un caso de éxito en el cual termina bien, pero la primera reflexión es: ¿vale la pena, merece la pena, es bueno, no es bueno hacer esto? ¿Cuál es el camino? Y no se sabe, no hay una respuesta correcta a saber si es lo mejor o no el tomar esas decisiones de llevar a los jóvenes por ejemplo, en este caso a Andrés Iniesta, llevarle a Fuentealbilla, de Fuentealbilla a Barcelona, perdón. En el caso de Gervasio Fer, meterle desde tan pequeño en un deporte que tiene una exigencia muy grande, que te requiere pues prácticamente estar entrenando todos los días, un montón de horas, con una perfección extraordinaria. Además, en situaciones en las cuales luego pues sí que si te has de alguna manera organizado bien, puedes tener pues cierto recurso económico de lo que has sacado, pero no ni muchísimo menos para poder tener una vida totalmente pues resuelta, ¿no? Y que ya no necesites casi trabajar como les puede pasar a los futbolistas. Bueno, un libro, como digo, que después de leerlo y después de saber, porque claro, después de leerlo pues indagaba un poco más en el estudio de Gervasio de Fer, el libro a mí me ha gustado mucho, es muy fácil de leer, pues eso, nos pone en situaciones complejas de ver hasta qué punto merece la pena vivir el alto rendimiento de esta manera, con entrenadores que les han maltratado, entrenadores que les tratan fatal. Bueno, merece la pena todo eso para llegar a obtener una medalla de oro. Bueno, pues esa reflexión al final se te queda un poco, ¿no? Y luego, es verdad lo que os digo, pues luego un poco indagando, ves el tema de estas denuncias, qué es lo que se vive un poco en los centros de alto rendimiento. Bueno,
Recomendable la lectura totalmente. Nos quedamos con esa sensación un poco rara de qué es lo que ha pasado detrás de todo esto. Es verdad que Gervasio Schaeffer tampoco ha tenido oportunidad de defenderse de esas acusaciones, lo ha hecho a través de su abogado negando los hechos, pero te deja un sabor un poco de... Sobre todo porque empiezo a leer el libro de Iniesta y me quedo con esa reflexión, ¿no? De si merece la pena todo lo que conlleva pues una separación familiar, en ese proceso de crecimiento con 12 años, el meterte en esas exigencias. Yo cuando empecé a trabajar en temas de coaching, empecé a trabajar con chavales jóvenes, muy jóvenes, sobre todo en el mundo del golf, con 12 años, incluso alguno más pequeño, y desde ese momento decidí no trabajar con niños de esas edades y por lo menos que tuvieran 16 años mínimo para poder empezar a trabajar, porque yo creo que no están preparados mentalmente para asumir algunas cosas. La relación con los padres también se tensa mucho. En el libro de Virginia Sategui veremos esa relación con su padre. Entonces, bueno, perdón, porque hay una abeja. Pues lo he dicho, libro muy recomendable en cuanto a narración, en cuanto a ritmo para leer, en cuanto a historias. Además está, yo creo que se nota la mano de Roger Pascual ayudando en la redacción. Y lo he dicho, súper recomendable. Ya os digo, estoy un poco pues entre este libro, el de Virginia Versategui, el libro de Iniesta, la entrevista de Ricky Rubio, pues estoy un poco tocado con estas historias, ¿no? Pero bueno, lo he dicho, recomendable. Y bueno, pues estaré pronto. Yo creo que la semana que viene os hablaré del de Virginia Versategui, que bueno, tiene una historia bastante diferente, pero sí que en ese punto de autoexigencia, de comenzar a entrenar desde muy joven con su padre, las presiones, las relaciones, bueno, pues todo eso vuelve a aparecer. Pero os lo quiero recomendar porque bueno, hay una historia muy bonita detrás de lo de Virginia Sategui, que es el nacimiento de su hijo, de Luca, que os lo contaré. Bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo si os ha gustado. Si estáis suscritos, muchas gracias. Podéis publicitar el canal. Si no estáis suscritos, suscribiros y seguimos adelante. Bueno, buen fin de semana, cuidaros mucho. Chao, chao. Hasta pronto.